Bueno, pues Pues dicho esto, yo empezaría ya, porque Vale. vamos a empezar aquí a Pues cascar toda la empezamos y entrevista, ya vale. hablamos. Vale. Hola a todos, somos Irene y María y os invitamos a pasar un rato al otro lado. Y bueno, hoy es de estos días especiales donde el podcast no se basa en una charla entre María y yo, sino que tenemos una invitada, una queridísima invitada, que es Debbie, ¿vale? Que se va a presentar para quien obviamente no la conozca. Sí, y bueno, un momento, explicar que esta es la segunda vez que aparecemos aquí presencialmente, que está bastante guay, aunque Sí. hemos tenido bastantes problemas, por eso estamos en la calle y esperamos que no haya demasiada interferencia, pero bueno, se hará lo que se pueda, también creo que le da un rollo bastante chulo. Sí, y bueno, dicho esto, pues Debbie, ¿te puedes presentar, por favor, que te conozcamos? Bueno, yo soy Debbie, soy chilena, vivo aquí desde el 2018 y estoy muy contenta por venir a contar un poquillo la historia mía de mi país y poder compartir un buen rato, que la verdad es que pues así se queda muy chulo. No estar encerrada en un sitio pues queda bien. Bueno, nos gustaría que nos dijeras de qué parte de Chile eres exactamente, porque Chile es bastante grande Sí. también. Es muy largo, la verdad es que es muy, muy largo. Yo soy de Santiago de Chile, de la capital. Nacida y crecida ahí. Yo de ahí soy, no me saques de ahí porque conozco, pero nací ahí, en la capital de Chile. Entonces soy muy, muy de ciudad. O sea, soy lo más parecido de alguien de Madrid. O sea, ese es mi nivel. Vale. Pues... Bueno, no sé si está muy al norte, en plan, geográficamente. Está justo en el centro. Está justo en el centro. Vale, Perfecto. guay. Luego esto se ilustrará con mapas con y cosas mapas. así para Por Sí, favor, sí, aquí. aquí. un justo aquí. mapa. Y bueno, pues queríamos hablar. A ver, una de las preguntas que hacemos es la nacionalidad. Si tienes, obviamente, una de las preguntas que hacemos es la nacionalidad. De nacionalidad chilena, española, al residir aquí, ¿cómo funciona? Es que también lo hemos tratado un poquillo en clase. Yo soy chilena, pero tengo la nacionalidad italiana porque mis abuelos por parte de madre son italianos. Entonces ellos emigraron de Italia a Chile después de la guerra y por eso yo tengo la doble nacionalidad. No tengo la nacionalidad española porque al ser ya comunitaria pues podría perder una de las dos nacionalidades que tengo y prefiero quedarme con... Pero estoy pensándomelo también, así que... Pues sí. Nosotros una pregunta que solemos hacer con las tres personas que hemos hablado es o sea, ¿qué es para ti la frontera? Lo primero. Sí, porque... Ya, da igual, o sea, no hace falta que nos des una definición de la RAE, pero ¿qué piensas tú que es la frontera? Bueno, para mí la frontera, voy a contextualizar un poco antes. A mí me sorprende mucho la visión que hay de frontera aquí, porque estamos en la Unión Europea y no se tiene el concepto de frontera. O sea, yo sé que Francia está al lado, pero no es como en Chile, por ejemplo, que Argentina está al lado y tú para salir tienes que tener tu pasaporte, y tú dices, pero si está al lado, sí, pues tienes que tener tu pasaporte y para mí la frontera está mucho más delimitada que lo que es aquí. Para mí la frontera es algo que te divide del de al lado. En vez de unirte, te divide. Entonces yo he crecido con esa idea de frontera de que el de al lado es tu vecino, pero está esa pared. Está esa diferencia entre tú y yo. Entonces no sé si está bien, no sé si está mal, pero es un poco lo que culturalmente se tiene el concepto allá, porque son países que están muy delimitados y se ha marcado mucho la diferencia entre uno y otro. Nosotros no somos, cuando salimos de Latinoamérica somos hermanos, pero dentro ya se pierde esa hermandad. Sí, pues de hecho has hablado de muchas cosas que queremos sacar en la entrevista. Una de las preguntas que también hemos hecho varias veces es si tú crees que la cultura de tu país se diferencia mucho, se diferencia menos del resto de Latinoamérica y un poco cómo se ve esa identidad latinoamericana que a veces se nos quiere vender un poco que es muy unida y a lo mejor no lo es tanto porque al final son muchísimos países. De aquí de España dices LATAM. Dices, vale, pero el LATAM ¿qué incluye? O sea, incluye demasiado. Entonces, pues eso. A ver, nosotros estamos muy diferenciados entre nosotros, pero a la vez somos muy parecidos. Yo, por ejemplo, el norte de Chile en algún punto fue Perú y fue Bolivia. Entonces, tenemos una cultura muy parecida en esa parte y tenemos los mismos bailes, los mismos trajes típicos, comidas muy parecidas, frases muy parecidas, pero aún así siempre se ha hecho la diferencia de
eres tú de aquí y yo soy de aquí. Aunque tenemos los mismos, o sea, hay un baile muy bonito que se llama caporal y eso se baila en Bolivia, se baila en Chile, de la misma manera, con los mismos trajes, pero siempre delimitándose de, no, es que esto es mío, es que no, es que esto es mío, esto es tuyo, no sé qué. Con Argentina también compartimos un montón de cosas, muchas cosas. Una parte de Argentina fue Chile. Entonces tenemos los mismos pueblos, o sea, hay algunos pueblos originales que compartimos. Los mapuches, por ejemplo, eran pueblos originales que estuvieron en Argentina y en Chile. Entonces, muchas palabras derivan de ese lenguaje que tenían ellos y aún así nosotros tenemos ese roce entre nosotros. O sea, un argentino y un chileno jamás se va a sentir hermano. Entonces, hasta que sales de ahí. Y cuando sales dices, ah, es que eres latino. Sí, yo soy latino, no sé qué. Y te une eso de, hemos dejado lo mismo atrás, pero cuando estábamos allí no éramos lo mismo. En Chile tenemos mucho ese pensamiento de que el de al lado igual no es mi amigo, es un poco más mi enemigo. Han pasado muchas cosas entre medio. Bolivia y Chile, por ejemplo, Bolivia demandó a Chile por una salida al mar, exigiendo que se le devolviese. Entonces eso también ha generado un poco de riña entre nosotros, lo que ha hecho que se separe un poco más el país. Y bueno, ya si entramos en temas de fútbol, pues aquí empezamos a pelear entre todos y ya nadie sale. Ya. Pues perfecto. Sí, bueno, yo te quería preguntar también si tú crees que ahora que hay tantas redes sociales, tanta globalización, si crees que ha ayudado mucho o poco, a lo mejor, el tema de redes sociales a que se unifique un poco más y que se quiten un poco esas diferencias y sea todo un poco más global. En alguna manera sí y en otra no. ¿Qué pasa? Que de alguna manera se ha generalizado Latinoamérica con esta idea latinoamericana caribeña. O sea, yo no bailo reggaetón, yo no bailo salsa, yo no bailo los bailes típicos que ellos tienen, bachata, la bailo porque como se baila en todo el mundo, pero no está cerca mío. Entonces se ha generalizado mucho ese latino caribeño y nosotros, el Cono Sur, no nos sentimos identificados con ese. Entonces como, ah, eres latino, bailas esto. Bueno, sí, pero como lo podrías bailar tú, o sea, no. Entonces un poco lo que se ha generalizado, ¿quiénes se han generalizado? El caribeño, el argentino, pero el argentino se ha generalizado él. O sea, no él no es latinoamericano, por así decirlo. Ahí está esa manera de presentarse un poco. Ellos dicen mucho que son los europeos de Latinoamérica, entonces siempre se hace esa diferencia de, bueno, nosotros no somos lo mismo. Que no serán todos, claramente no son todos. A Chile también le pasa un montón. Entonces siento que esa unión no se da. No, aunque intentamos hacerlo y aunque nos intentamos meter en un mismo grupo, somos un territorio muy extenso, entonces unir a toda esa gente es muy complicado. Y de alguna manera los conflictos creados o sea, afuera hicieron que nosotros nos separásemos. Norteamérica en su momento intentó que nosotros jamás fuéramos un mismo grupo. O sea, no peleábamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el otro nos decía, te está aquí metiendo cosas en la cabeza y tú dices que este quiere atacarme. ¿Pero quién te lo dijo? Pues es que no te lo puedo decir. ¿Sabes? Entonces se daba mucho esa dinámica. Y ahora con las redes sociales un poco se aumenta eso. O sea, en Chile se está viviendo ahora mismo una ola de migración desde Venezuela y las redes sociales lo que han hecho ha sido aumentar la xenofobia a ese grupo de personas que está llegando. Entonces no se siente una unidad. Es muy complicado unirlos cuando realmente somos muy parecidos pero a la vez muy diferentes. Entonces no sé si las redes sociales han ayudado o lo han hecho peor. Me parece muy interesante porque es la primera de las 4 personas que hemos entrevistado que dice que nos diferencia más las redes, bueno, que os diferencia más las redes sociales que quitar las diferencias, así que bueno, interesante, la verdad. Sí. Y ya, pues, no sé si quieres decir tú algo. No, la verdad que me está encantando. Llevamos, no sé cuánto llevamos, pero me encanta, porque estás tratando muchos temas que hemos también ido viendo en otros podcasts, como es el tema, pues eso, de Estados Unidos ahí metiendo esa baza de eso. Y son temas que a lo mejor pues no son tan fáciles de hablar, pero es que es una realidad. Entonces, me encanta que se hable y que se trate porque sí, vaya. Y bueno, pues vamos a ver
¿Qué más? A ver, realmente ya lo que sería como lo básico de que queremos tratar en la entrevista ya estaría tratado, que es pues eso, hablar de la frontera y tal. Y ahora ya quizás nos gustaría meternos un poquito más concretamente en Chile. Bueno, ahí podemos hablar de fútbol también, pero no sé si está muy puesta en... Estoy puesta, pero la verdad es que lo estoy sufriendo mucho. O sea, es tercer año, si no me equivoco, que me quedo fuera del mundial, entonces ya es un tema un poco sensible, porque digo, doble nacionalidad, voy con Italia, se queda fuera del mundial. Ya creo que ya es problema mío, o sea, ya creo que soy yo la que está eligiendo mal, pero menos mal que ahora voy con España, así que Vale, pues nada, me aseguro de ahí. Pero eso, o sea, Vale, pues si quieres te comento también eh, cosas que hemos tratado, como por ejemplo cuando el episodio que hablamos de la canción Protesta, nos centramos mucho en cantantes como Víctor Jara o Violeta Parra y todo eso, y te quería comentar pues un poquillo, pues al fin y al cabo como son cantantes que traspasan claramente la frontera física y temporal, porque es que a día de hoy siguen presentes, siguen muy presentes, pues preguntarte qué tal, siendo chilena, cómo se siente, porque es que Víctor Jara es que tiene unas canciones que son... muy reivindicativa. Sí, son preciosas. Muy reivindicativas, muy bonitas. Entrando en ese tema, a ver, podría recomendarte un montón, actuales, de antes. Mira, a mí el tema de Víctor Jara me toca un poco porque la época del 73 fue una época muy dura para mi país. Mi familia de alguna manera se vio enfrentada porque yo tengo una familia que tuvo que salir de Chile por por el 73, vamos a decirlo así, lo decimos nosotros, el 73, el golpe del 73. Entonces tuvieron que irse porque los estaban buscando para torturarlos, eso fue una realidad. Mi abuelo fue torturado, o sea, él estuvo preso políticamente hablando, desaparecido un tiempo, su familia no sabía dónde estaba, y entonces es una cosa que me toca muy de cerca porque cuando Víctor Jara canta sobre eso, yo digo, ¿qué parte de esa parte podría haber identificado a mi abuelo? Podría haber identificado a la gente que sufrió. Porque Víctor Jara sufrió las consecuencias del 73. O sea, creo que es la imagen viva de lo que pasó y de lo que mucha gente aún a día de hoy que no encuentran. O sea, hay muchos desaparecidos políticos. Todos los años se hacen marchas. El 11 de septiembre es muy peligroso en Chile porque la gente sale a las calles. Al principio salían a reivindicar esto de, oye, hay gente que aún está desaparecida. Luego ya empezó a transformarse un poco y ahora hay mucho vandalismo, las protestas ya se han dejado de lado y el 73, por ejemplo, tú no puedes salir a la calle porque se aprovechan de eso la gente, algunas personas, y en mi calle, por ejemplo, cortaban la luz y entraban a robar. O sea, empezaron a utilizar una lucha y a tergiversarla y a ensuciarla. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir de esta luz, de esto que queda, de estas canciones, de esto, pues como un recuerdo, una historia? Te están contando una historia, te están contando la historia que vivió mucha gente, muchas personas. Violeta Parra fue una persona que sufrió mucho en su vida. Ella perdió un hijo, ella estaba de gira y como mujer ella creo que nos enseña, yo también tengo que vivir mi momento, mi carrera. Ella tenía 3 hijos y cuando estaba de gira su hijo se ahogó tomando leche. Cuando ella volvió su hijo ya había muerto hace meses. Entonces ella te puede transmitir eso en sus canciones. Run Run se fue para el cielo. Es la canción que habla de su hijo. Es diciendo, se fue y no sé cuándo va a volver. Entonces son historias que te tocan. Son historias que te enseñan mucho de la realidad de un país y que te cuentan la historia de lo que han vivido, o sea, lo que vivieron personas antes de ti. Es un poco, si quieres que te cuente más de otros cantantes que hay también muy contemporáneos, por ejemplo, Todo lo que quieras. si quieres, los Bunkers, por ejemplo, también reivindican un poco la lucha, Los Prisioneros también es un grupo que habla sobre
sobre todo esto del 73, de lo que viven los adolescentes en ese momento. Hay libros también muy buenos que hablan de Rayuela, por ejemplo, también toca la historia de... O sea, son libros que te pueden contextualizar de los como contextos políticos que vivíamos de alguna manera todo este cono sur, porque el cono sur lo vivió al mismo tiempo. Argentina entraba entre una y otro golpe, o sea, ellos pasaban de problema en problema. Nosotros fue más constante, pero fue muy parecido. Y Anita Tijoux, por ejemplo, te habla sobre la realidad de la gente en Chile, sobre la realidad que viven los niños en Chile. Ella fue una chica, hija de madre soltera, algo que una realidad muy, muy presente en Chile. Somos todos hijos de madre soltera. Te toca salir muy temprano a la vida, te toca hacerte muy temprano cargo de una casa, de una familia, porque lamentablemente si eres hijo de una familia monoparental, alguien tiene que quedarse en casa y ese usualmente es el hijo mayor. Entonces ella te cuenta esa versión de su historia. Mon Laferte también te cuenta, pero ella, bueno, está un poco más en México que en Chile, entonces te cuenta una realidad un poco. Pero ahora, por ejemplo, todo lo que es la reivindicación de la mujer latina, también se está dando en las canciones, también se está valorando mucho y es maravilloso porque al final somos países grandes pero muy pequeños para el mundo. Entonces, que alguien vaya y exporte eso, te da un sentimiento de orgullo. Así que, en cuanto a canciones, eso. Sí, no, la verdad es que Bueno, justo mencionamos la Laferte, que me encanta, porque Mon Laferte es la que hizo la canción que suena en el 8M en todo el mundo, y es que me encanta porque al final estas canciones pues tienen esa repercusión, que es que yo el 8M me metía en todas las redes sociales y todas eran esa canción, pero es que me pude haber escuchado la canción 40 veces en un solo día y en toda la semana, o sea, es que son canciones que al final te mueven muchísimo y te hacen sentir cosas que otro tipo de canciones no te pueden hacer sentir, así que nada. Gracias por mencionar tantas artistas, me parece increíble. Nos encanta porque vamos a poder ampliar ¿sabes? Sí, Ya vamos a hacer la una playlist playlist ya. va a ampliar muchísimo con tantos nombres y la verdad es que es súper, súper guay. Y, y también, pues también queríamos mencionar el tema de que para nosotras hasta hace relativamente súper, o sea, un par de semanas creo, el 11 de septiembre lo vinculamos solo con una fecha clave y de repente nos dimos cuenta, hablándolo en incluía clase, algo de que el más. 11 de septiembre abarcaba también pues, una mancha en Chile, no solo en Estados Unidos, y nos chocó, o sea, a mí por lo menos me chocó que con 22 años eh, no o sea, nunca nadie me había dicho que, o sea, que el 11 de septiembre no solo lo acaba, o sea, que sí, obviamente, que lo de que sí, Sí, pero, que es pero que, importante, pero jope, que estamos hablando de un golpe de Estado en un país y todo lo que conllevó, que es una cosa también no sé, ya te digo, cuando sales de fuera, a lo mejor obviamente tú, pues obviamente sí, y a lo mejor pues en el cono sur que sí tuvo más, el afecto más, pero es que aquí en España yo por lo menos y nunca porque había estudiamos escuchado, historia y al estudiamos final. historia, ¿eh? Nunca habíamos escuchado que el 11, o sea, nunca habíamos relacionado el 11 de septiembre con Chile, siempre había sido con Estados Unidos. Es una cosa también que nos chocó bastante. Por eso creo que está bien que hagamos programas de esto, porque al Donde, final la gente claro, normal puede, hablamos. sin estar en un aula de la carrera de historia, que se sepa esto, porque no sé, me parece muy importante. Y también otra cosa que te quería comentar es, no sé hasta qué punto pues, sabes o quieres tratar el tema del estallido social del 2019-2020 y pues quizás fue una situación muy cercana que vivió Chile y que ahí quizás las canciones pues volvieron a cobrar esa fuerza que a lo mejor durante décadas había estado un poco más Más apagada. claro, de repente como que resurgió mucho esos títulos y pues sí, querías hablar de... A ver, empieza todo por un alza del precio del autobús y del metro. ¿Qué pasa? Que Chile no tiene tiene muy centralizado el sistema de transporte. O sea, en Santiago es de una manera, pero el resto en regiones es distinto. El precio es distinto, se maneja de manera distinta. Y en Santiago el precio venía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo muchísimo. ¿Qué pasa? Que los sueldos no subían.
Entonces sube el precio del transporte, sube la comida, sube todo, pero nosotros no estamos viendo esa retroalimentación que tiene que existir de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya estaba cansada. Y todo empezó por, en Chile las grandes movilizaciones se ha dado por los estudiantes. O sea, los universitarios y los colegiales, o sea, los del colegio, han tenido bastante peso en las movilizaciones. Incluso antes de este estallido social existió una movilización que se llamaba movilización pingüina. Pingüino porque allá en Chile nosotros utilizamos uniforme. Todos los colegios usan uniforme y el uniforme es azul marino con blanco y una corbata. Entonces parecíamos pingüinos. Entonces se da esta movilización pingüina que la lidera de alguna manera el que hoy es presidente de Chile. Entonces él llega a la política por ahí. Y se da esta movilización pingüina y ahora en el estallido social estas mismas personas que llevaron la movilización pingüina se suman a este, oye, hay que hacer un cambio político y social porque nos estamos quedando atrás. Nosotros la constitución que tenemos es la misma constitución que se hizo en dictadura. O sea, es la constitución del 73. Entonces habían que reformarse muchas cosas porque se están quedando, hay leyes que son ridículas, son del siglo pasado. Entonces había que hacer una reforma y esa reforma nos tenía que llegar. Las pensiones allá, tú trabajas, pero tú estás metido en un sistema de pensiones en el que esto es como jugar en la bolsa. Las acciones suben y bajan, entonces el dinero que tú llevas ahorrado no depende de los años que ya hayas trabajado, sino el dinero que tú has ido jugando. O sea, yo puedo haber trabajado 50 años, que si yo hice una mala jugada, perdí casi todo. ¿Y qué pasa? Que la gente empezó a necesitar ese dinero. Fue la pandemia luego y se dieron muchas cosas después, pero lo que la gente exigía era, ese es mi dinero, ¿por qué no lo puedo tocar yo? ¿Por qué lo tienen que jugar otros? Porque estamos hablando de acciones, o sea, ellos movilizaban el dinero, tú te podías adherir a habían tipo A, tipo B, tipo C, tipo E, y dependiendo de lo que tú te metieses era el nivel de pérdida que podías tener. Y la gente decía, pero es que están jugando ellos con mi dinero, yo pierdo dinero por lo que ellos juegan. ¿Y qué hago yo? Sigo trabajando y estoy dispuesta a perderlo. Entonces, todas esas cosas, la educación en Chile es pública hasta cierto punto. La universidad te sale un ojo de la cara. Allá no te puedes permitir estudiar es de ricos, pero lo hacemos todo. ¿Y qué pasa? Pedimos créditos y salimos de la universidad a pagar un crédito por 40 años. Mi madre sigue pagando el crédito universitario. Entonces tú dices, hasta aquí llegué, de esto ya no puedo más. Y la gente se cansó. ¿Qué pasa? Que es muy fácil esperar a que la gente se canse además de luchar, porque tenían que salir a trabajar. Ya te toca vivir. Y ellos no podían vivir así. Entonces ahí se quedaron, ahí se plantaron y se intentaron cambiar las cosas. Uy, me está llegando eso. Se intentaron cambiar las cosas, pero no funcionó. No funcionó porque seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Porque te engañan uno y luego te engaña otro. Entonces, en mucho más que eso no pasó. Pero sí. Hemos Hemos hecho bueno, un cambio. sí, hemos hecho un pequeño cambio, hemos tenido que cambiar de ubicación. Por favor, que se sepa que no estaba llorando por ver el contexto sino porque me llegaba el sol. Así que si se ve una lágrima... Sí, bueno, cosas del directo. Pero bueno, justo hemos aprovechado este pequeño corte para seguir hablando de cosas que igual lo hemos hecho un poco mal porque lo mejor es que se grabe, pero se ha quedado cosa interesante, así que vamos a seguir la conversación porque estábamos hablando bueno, Estamos hablando de cómo de presente, por ejemplo, tiene en este caso Debbie la historia de su país y lo interesante que es la historia de Chile y que, por ejemplo, nosotros desde aquí de España nos ha costado mucho encontrar pues esa historia de Chile. Quizás nos llegan hitos de otros países, pero de Chile cuesta. Y de ahí, pues no sé cómo hemos ido derivando en que, por ejemplo, ella, pues como que o sea, es ese respeto a la historia y que es una historia que está viva y que afecta a día de hoy, porque es que sigue presente, es que no podemos, lo que pasó hace 50 años no podemos coger y olvidarlo y decir, no, ya está, ¿sabes? Reseteamos. Y aquí en España... La historia es cíclica, la historia se repite y si la olvidamos, más todavía. Pero... Y aquí en España pues le he comentado que parece que es lo contrario, que hay muchos temas que no se pueden tratar o que si lo tratas
como madre mía, Sí, ¿sabes? y que al final la perspectiva que vemos aquí en España, la historia de España, aunque nos alejemos un poco de América, es que parece que siempre se trata todo desde la misma perspectiva y como que nos da mucho miedo coger la del contrario, por eso también estamos aprovechando y viendo otras historias de otras partes del mundo. Y bueno, hemos acabado en que lo de al otro lado al final, el nombre que le hemos puesto viene de eso, de que queremos asomarnos al otro lado y no ver solo lo mismo de siempre. Y pues Y nada. ahí justo he parado a Debbie porque he dicho, Debbie me está diciendo una cosa súper interesante, que es también por lo que estamos aquí, que es hablar de la frontera, pues en este caso cultural que te encontraste, al llegar aquí, ver cómo a lo mejor en España se trataba la historia o cómo vivimos a lo que tú tenías en tu país o cómo se vivía el ambiente en tu país. Entonces pues nos hemos quedado ahí y le paso el micrófono a Debbie. Sí, a ver, yo lo que te decía al principio, Latinoamérica es muy grande, son muchos países y hay fronteras entre países, pero no fronteras entre nosotros. En Chile somos todos chilenos. Nosotros tenemos la isla de Pascua, no sé si la conocéis. Eh, Eso está a millones, bueno, millones no, pero miles de kilómetros de lo que es Chile peninsular. Y aún así ellos son chilenos. Poco menos porque sienten esta doble identidad, pero son chilenos. Y a mí me sorprendió mucho al llegar aquí que si pasas de una comunidad a otra ya hay diferencias. O sea, no tienen esa unión, no, me sorprende mucho la desunión que hay aquí. Y la poca historia compartida. O sea, tu historia no es la misma que la mía. Aquí no se vivió del mismo sitio que en el otro. Sí, que es verdad, que no se vive en todos los sitios igual. Pero somos el mismo país. O sea, dentro de todo somos lo mismo. Entonces, a mí me sorprendía cómo cambia de un sitio a otro, o yo no soy esto, yo soy antes esto que del país. O sea, a mí esto de las comunidades me sorprendió un montón, porque yo no tenía conocimiento de esto. Y cuando alguien me decía, no, yo soy valenciano. Vale, yo decía, vale, pero dentro, al final eres español, ¿no? Y no, pero es que yo soy antes valenciano que español. Y yo decía, guau, eso a mí me sorprende muchísimo porque no estoy acostumbrada allá en Chile. Eres chileno, da igual de la región que sea, eres chileno. Nunca te vas a definir como, ay, soy santiaguina. No. O sea, soy de Santiago, sí, vivo ahí. Pero antes que, o sea, soy chilena. La historia la compartimos y somos lo mismo y hemos vivido lo mismo. De un lado o de otro. Pero la historia es la misma. Y esa desunión que hay existe aquí a mí me sorprendió mucho y me dolió un poco ver cómo en otros sitios no se tenía el valor de este es mi país y lo quiero. Y esta es mi historia y la quiero. Porque ha hecho que seamos lo que somos. Porque aunque tú hayas vivido una parte de la historia, seguimos siendo lo mismo. Y en Chile está ese cariño al país. No, no es nacionalismo, pero es cariño hacia tu país. Yo me sé todos los bailes típicos de mi país, del norte al sur. No hay año que yo no haya bailado en el colegio un baile distinto de mi país. O sea, ya es obligatorio que tú al año, el día que se celebra el 18 de septiembre, que es la primera junta de gobierno que se hace para, también hay un poco de desconocimiento de eso, se dice que la independencia de Chile, no es la independencia de Chile. Nosotros con el 18 de septiembre jurábamos ante España, pero no España de Napoleón, sino que a la España de la Junta. Entonces, no es que estábamos firmando para alejarnos de ellos, sino que no queríamos ser de Napoleón. Entonces, la primera vez que los chilenos se unen para algo. Y eso se celebra. Entonces, ese día, nosotros el 18 de septiembre lo tenemos muy presente, 18, 19, 20, eso es festivo. O sea, es como el bando. O sea, todo el mundo a la calle. Y, y todos los años en el colegio a ti te exigen bailar un baile típico. Entonces, te crían desde muy pequeño a amar tu país, amar tus tradiciones, esto es lo que somos, lo valoramos, lo queremos, pero yo creo que aquí, si le preguntas a alguien de Andalucía que te baile algo, de Galicia, te dice, ni idea, y no sé, igual a lo mejor ni sé lo que bailan. Entonces yo decía, ¿cómo puede hacer eso? O sea, si al final somos un país. O sea, ese amor al país, ¿por qué no está? ¿Por qué no hay orgullo de ser de tal parte? Porque además España es preciosa.
España tiene una diversidad cultural, una diversidad maravillosa. ¿Por qué no la llevan presente? ¿Por qué no valoran esa diversidad? ¿Por qué el que viene de fuera igual a lo mejor? Bueno, en Murcia no pasa tanto, yo creo que Murcia es una comunidad que acoge mucho a la gente. A mí, yo me sentí muy bien llegando aquí. Pero hay otros sitios en los que, oye, no te vayas a vestir como tal, porque, bueno, la feria de Sevilla. Ahí entra el que es de allí, el que tiene todo ya arreglado para ir. ¿Por qué no el de afuera? Entonces eso a mí me chocó un montón. Ese poco cariño a la patria, por así decirlo. Porque ya no es al gobierno, es a la patria. Sí, Es, a ver, es que es complicado porque yo creo que se vincula mucho la patria con el gobierno. No hay... hay como muy... Es que es muy Es complicado. lo que estamos hablando, al final aquí es como que hay una herida histórica y cualquier cosa que se parezca a lo que había, como que ya nos produce muchísimos rechazo. Quizás una manera de... O sea, yo creo que... Voy a soltar aquí. Yo creo que hay una relación muy tóxica, tenemos, como españoles pues sí, españoles y españolas, es que no, al no reconocer lo que la historia, al no haberla tratado, no hablarlo con libertad, tener ese miedo de tratar según qué temas, o querer rechazar, o querer reescribir la historia según a mi conveniencia. No, a ver, no reescribirla, pero siempre a lo mejor centrarse en unos temas o centrarse en otros. A lo mejor, quizás ahí hace que cuando llegues aquí, pues si algunos círculos se quedan como con todos los elementos patrióticos, quien no se vincule con ese círculo se sienta como excluido y no sé si no quiera pertenecer a ese. Yo creo que como que se puede o se ha llegado a un punto en el que se monopoliza ciertos elementos y cuesta decirlo. Yo qué sé, pues al fin y al cabo yo pregunto, ¿quién es más, quién es más español? El que quiere una sanidad, por el tema, en condiciones para todos los españoles o solo para algunos españoles. Porque claro, que a veces se piensa que como que los españoles son algunos españoles, no son todos. O sea, gente que venga, y con todos incluyo gente que venga de fuera o gente que tenga otras economías. O sea, quiero decir, pero si tú eres español, pues eres español. Luego es que el tema nacional e identidad a mí me gusta muchísimo porque yo no me siento parte de ninguna región, o sea, ni de ningún pueblo, ni tengo como pues no sé, me siento orgullosa porque no siento vinculación y cuando hay alguien que sí, a mí también me choca mucho. Por eso mi trabajo de vegetales va sobre el nacionalismo, porque es como, no sé, ¿cómo cómo puedes llegar a estar tan orgulloso? O sea, no sé, me choca mucho porque no lo siento y eso me gusta. Pero es verdad que siento que aquí en España hay como mucha complicación al tratar según qué temas y sigue costando y nos cuesta hasta a nosotras que nos hinchamos a leer y a mirar cosas y quizás desde fuera puede chocar bastante porque yo que sé, como el simple hecho de llevar una bandera, cómo se vincula, ¿sabes? Y es una mierda, porque es que sí que es una mierda, pero también hay que atreverse a hacerlo y A quitarse un poco de en medio los prejuicios y a romper esas barreras al final, es que no sé. Y a dejar de asumir que las cosas son así, porque son así, porque si llevas una bandera eres tal, pues no. O sea, no tiene por qué. Yo creo que al final eso son cosas que tenemos que hacer nosotros también. O sea, es tarea nuestra sí. revisarnos un poco eso. Y no dejarlo todo en manos de los políticos, porque al final la identidad nuestra debería ser nuestra y algo que se hable en la calle, no en un congreso. Creo, no sé. Ya, en comentarios, debates sobre el asunto. Es que muy complicado, Incendiar Twitter. no sabría ni por dónde cogerlo, pero por eso yo creo que tiene mucho que ver con la historia y con querer o no la historia de tu país porque al final, no sé, o sea, ponerle, no, a ver, no es ponerle etiquetas, pero sí hablarlo sin tapujos, lo bueno, lo malo, o sea, es que no hay ni bueno ni malo, o sea, hay circunstancias. hay cosas que pasaron, otras que no. Y hay que tratarlo con... Y si vino bien, si vino mal, pero ya pasó, o sea, son cosas que pasaron. Pero hay que como Hay aceptar que han pasado. aceptar eso, exactamente, o sea, yo te digo, en Chile hay gente que está a favor y hay gente que estaba en contra del estallido, del golpe y de todas las circunstancias que ha pasado.
pero aún así hay algo que une y es que somos chilenos, ya sea y de izquierda, de derecha, de este, de lo otro, eres chileno. Al final del día, eres chileno. Y si tu padre es de un lado y tu madre de otro, ¿qué los une? Que son chilenos. Y nosotros no llevamos ese cariño a la patria desde un lado político. Jamás lo hemos hecho desde un lado político. Nosotros celebramos el 18 de septiembre, sea el presidente que sea, y se celebra igual y se respetan las tradiciones. Ya sea de un lado o del otro, se tienen que respetar las tradiciones. Y se respetan y las tenemos muy interiorizadas, muy aprendidas, por así decirlo, y le tenemos cariño. O sea, mira, un simple hecho que era muy fuerte, yo ahora lo pienso y digo, bueno, a lo mejor no está tan bien, pero nosotros los lunes, cuando llegamos al colegio, yo sé que también esto lo tienen en Argentina, el juramento a la bandera. Se pone la bandera, se canta el himno nacional y se empieza la semana. Pero tú ya reafirmas en el cole este cariño de cantas el himno, te pones la mano en el corazón y cada vez que hay un partido de fútbol, la gente el himno lo canta, pero vamos, con un orgullo. O sea, para los que les gusta el fútbol, en el 2014 hubo un partido entre España y Chile y por suerte, no sabemos cómo, pero lo ganamos. La última vez que ganamos un partido, la última vez que fuimos a mundial, realmente, no sabemos cómo, pero lo que trascendió no fue que nosotros ganamos, quedó a segundo plano. Lo que trascendió fue la fortaleza con la que se cantó el himno nacional. La gente fuera dijo, wow, cómo fue, y se te pone, de verdad, mirarlo, porque se te ponen los pelos de punta. O sea, la gente lo canta con un cariño, con un amor, de que te estoy reivindicando, de que estoy orgullosa de ser chileno, estoy orgullosa de ser lo que soy. Y yo creo que eso lo podemos aprender muchísimo de los argentinos. Ellos están muy orgullosos de quiénes son y de dónde vienen. Y donde vayan, ellos exportan su país y lo llevan con cariño. Y ellos a todo el mundo le enseñan quiénes son y cómo es su país y lo que tienen, lo bueno, lo malo. Quizás lo malo no te lo muestran tanto, pero yo tampoco muestro lo malo de Chile. Entonces, pero está muy bien eso. O sea, a mí me sorprende que aquí en España no esté ese cariño. O quizás no he coincidido con la gente que lo tiene. O sí, y no sea tanto como yo, pero me sorprende mucho, mucho ese poco. O sea, la primera vez que a mí me dijeron, no, no, si te ocurre llevar la bandera de España, porque entonces ya te toman por otro lado. Si yo lo único que quiero es decir que quiero a mi país. O sea, Es que también creo que, quizás me lanzo aquí un triple impresionante, pero al tener una... Porque Chile al fin y al cabo es un país que nació en el siglo XIX en un contexto muy diferente a toda la historia que abarca España. Entonces yo creo que hay quizás ese sentimiento de unidad, porque es un estado que nació por, no sé, quizás España es mucho... una causa común, al final España nació de todo lo contrario, de unir corona. Unir, separarse, Claro. pelearse, no sé qué, y Sí. porque el concepto de España, pues, y, obvio, España sí, nos centramos más o menos, pero la monarquía hispánica, la corona de tal, la corona, quizás ahí pues hace que, pues eso, al final, si te centras en una historia, tiras más para un lado, si te centras en otra parte de la historia, tiras más para otro, y quizás me estoy lanzando un triple impresionante, pero sí es verdad que nacer en un contexto, en el contexto de los estados-nación, que es el siglo XIX, que es cuando se define más o menos qué es el nacionalismo, porque antes no existía ni un estado ni cosas, quizás tiene más que ver de decir, vale, me da igual si somos de derecha o de izquierdas y tal o lo otro, pero somos lo que somos y esto es lo que hay. No sé cómo lo ves tú, a lo mejor. a ver, ahí hay nosotros nacemos en un contexto muy igual, pero Chile ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. O sea, es lo que te decía, una parte de Chile en su momento fue Perú y Bolivia. Esa parte luego nosotros en la guerra del Pacífico, en una guerra pues ganamos ese trozo, dejamos sin salida al mar a Bolivia y Perú pierde una gran parte de su territorio que queda nuestro. Luego Argentina, en la misma guerra del Pacífico, ellos por darnos su apoyo, nosotros amablemente, no, por una cosa de tú me ayudas, yo te ayudo, le entregamos un territorio que es todo lo que conocemos ahora de La Pampa es preciosa, ellos se quedaron con esa parte y eso era nuestro.
Y la historia de Chile eran pueblos originarios muy pequeñitos y muy distintos entre sí. Ellos no se sentían hermanos, ellos peleaban entre ellos, o sea, luchaban entre ellos. Cuando llegan a conquistar, o sea, no a conquistar, sino que a ver el territorio de Chile, a adentrarse un poco más desde Perú, lo primero que les dicen es no vayan más allá porque lo que se van a encontrar son verdaderas bestias. Y tú ibas llegando a un pueblo y de ese pueblo te decían no sigas más allá porque lo que te vas a encontrar más allá son verdaderas bestias y así, y así, así, así. Entonces eran gente que peleaba entre ellos. O sea, no estaba ese sentimiento de unidad. Chile es muy largo, comprende muchísimo territorio y la gente o sea, los pueblos originarios que habían eran muy distintos los unos con los otros. No hay diferencias, o sea, por eso lo que te digo, nosotros tenemos muchos trajes típicos, muchos bailes típicos, muchas comidas distintas, porque además Chile mezcla desierto con glaciares, o sea, muchas cosas muy distintas. Entonces somos muy distintos entre nosotros, pero hay algo ahí en la diferencia que nos une y la independencia de Chile o lo que se crea como gobierno no fueron la gente autóctona de Chile, fueron los hijos de españoles que no se sentían de España, pero tampoco se sentían, o sea, se sentían más chilenos, pero en Chile no se les aceptaba porque ellos eran hijos de españoles. Entonces tienen esta encrucijada de dónde soy. Y son ellos los que luchan por hacer Chile de ellos. Entonces, es raro eso, o sea, no sé cómo pueden hacer esa unión en tanta desunión. O sea, es raro. Yo creo que va por ahí, por lo que vosotras decís, de que aquí igual se han dado muchas cosas distintas. O sea, se han dado muchos conflictos entre vosotros, pero que a lo mejor eso sí sigue presente y para nosotros no. O sea, fue un capítulo que quisimos cerrar y dijimos, no, es muy tóxico, no nos hace bien entre nosotros. Mejor convivamos en paz y armonía y ya está. Pero creo que sí, por un buen psicológico de país, por favor dejémoslo atrás. Entonces puede ser eso, no lo sé. No lo sé, estaría mintiendo y no quiero quedar como mentirosa. No lo sé, es que es un tema tan complicado y yo qué sé, yo lo he vinculado pues más a eso, pues al siglo XIX, pero sí que al final, no sé, es un poco costoso todo. Dejar el tema un poco abierto ya, que cada uno piense, reflexione, porque es muy complejo. Aprender. O sea, hay una asignatura que se nos queda pendiente pues, para leer e informarnos sobre eso, que a mí me interesa muchísimo, la verdad. Y bueno, dicho esto, yo creo que iría cerrando la entrevista. Si ¿ya? quieres hacer alguna... Sí. No sé si quieres decir alguna cosa más. Yo la verdad es que, bueno, me he quedado muy satisfecha, lo que decía al principio. Chile es un país, es el hermano tímido de Latinoamérica. Nos conocemos poco fuera, exportamos muy poco. Somos personas que a pesar de estar muy orgullosos de ser chilenos, nos da mucha vergüenza ser chilenos. Siempre creemos que el de al lado es mejor que nosotros. Entonces, siempre hemos sido el hermano de Argentina. Es complicado ser el hermano de Argentina, porque Argentina destaca mucho, entonces como, bueno, ¿qué te puedo contar yo? No destaco mucho fútbol, entonces tampoco, ¿qué es lo que se exporta? Poco a poco nos hemos ido haciendo un huequecito en la sociedad y hemos ido exportando un poco. Además, Chile es un país que ha ido creciendo. Nuestros hermanos latinoamericanos han ido haciéndose un poco más, cada vez con más problemas políticos, más problemas sociales y económicos, que nosotros bueno, en algún momento estuvimos muy bien, ahora hemos bajado un poco otra vez, pero es eso, o sea, poder dar a conocer tu país fuera y que se sepa la historia y que se sepa que tenemos algo que contar. Somos alguien en el mundo. Esa es una oportunidad muy bonita y agradezco que me la hayáis dado porque además me la dieron a mí de poder contar de mi país, que estoy súper orgullosa y te lo digo, yo mi país lo llevo en el corazón. Entonces, tener esta oportunidad pues me parece maravilloso porque además que te pueda contar la historia a alguien que la vivió, creo que está muy bien. Así que nada, eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, la verdad, porque ha sido un placerazo. O sea, que esto hay que repetirlo, ya sea grabado o en un bar, porque me ha encantado. Y nada, pues muchísimas gracias a las dos, obviamente a mi compañera María, que siempre está aquí, estamos aquí a pie de cañón, y a Debbie pues, por aceptar
a pesar de las complicaciones que hemos tenido con el sol. Créeme que estoy acostumbrada a eso, o sea, estudio periodismo, entonces pues sé lo que es tener que enfrentarte a esto que tú dices, porque grabar fuera al aire libre es lo peor, o sea, siempre hay un problema, pero Se ha superado. se ha superado Sí, y eso yo creo es que ha importante. quedado bien. Y pues nada, María, te dejo el micro. Nada, yo lo mismo, muchas gracias, la verdad, me ha encantado a mí también. Creo que puede quedar muy chulo. Y pues nada, poco más, la verdad. Esto creo que se emitirá, qué profesional me ha quedado eso, el 22 de abril, ¿no? ¿Has dicho antes? Vamos a ver, pues siempre nos pasa lo mismo en todos los episodios, nunca tenemos preparada la fecha. El 22 de abril creo que es el bando, o sea, Ups. igual de... Igual nos pillamos a todo el mundo de Sí, fiesta. exactamente, no sé, creo que igual deberías pensar otra vez. Es domingo 20. Tampoco. No, Sí, espérate, domingo 20. Creo pero que sí. no, tendría que ser Sí, es martes 22. miércoles. Miércoles 23. 20. Sí, porque sí. Bueno, pues Bueno, o el 20 o el 23. vale, creo que es el el... bando, nos viene fatal entre Sí. la Semana Santa y el bando, pero es que ha caído, o sea, ha quedado así. Intentaremos, eso sí, pues eh, mostrarlo en nuestras redes para que de alguna manera u otra os llegue y lo recordaremos, porque creo que ha quedado súper guay, súper interesante y que no se pierda por el bando, pero... Y bueno, eso que creo que será el 23 cuando subamos esto y el siguiente será el 27 de abril. Así que nada, domingo, estaros ahí atentos. Si no es el 27, pues será el 23 porque lo habré dicho mal, pero no pasa nada, perfecto. Ya perdemos la cuenta. Lleguen visualizaciones desde Chile, yo creo que mis redes sociales tienen más chilenos que españoles, así que pues ya tendréis visitas en Chile. Perfecto. Igual a lo mejor me quieren corregir desde allá y te dicen, es que te ha dicho nada más que mentira, pero espero que no sea el caso. Nada, perfecto, se nos corrige, pues bueno, pues aprendemos todo. Creamos ahí un espacio Sí. de- Sí, y pues nada, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por vernos y, pues como siempre, nos vemos al otro lado. Chao, chao.